Ahora nos la ingeniamos también para escuchar a nuestro querido amigo el doctor Camilo López. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Lo dicho, nos ayuda a poner la mañana en camino el doctor en Ciencia Política, investigador y docente de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales, del Instituto de Ciencia Política más precisamente, columnista de este programa, amigazo de la casa y de la vida, Camilo López en el 98.7. Buen día y bienvenido, Camilo. Buen día, Alejandro, ¿cómo andás? Bien, muy bien, acá al firme, frente al micrófono. Y al firme también estás vos, ¿no? Desde otras perspectivas y con otras herramientas, pero al firme también, ¿no? Sí, la verdad que está siendo un desafío bastante importante esto de dar clases virtuales, de trabajar a distancia con el alumnado de la Universidad de la República y bueno, te diría que no se siente para nada el cambio de situación. Incluso el desafío laboral y de enseñanza es mayor. Así que en esas andamos. Camilo, quería aprovechar tu conocimiento que tenés sobre Brasil y el estudio que haces sobre Brasil para de alguna manera, apoyándonos en esta crisis sanitaria, en esta emergencia sanitaria, bueno, que nos ayudes a entender lo que está pasando en ese país que dio a conocer su número de muertos, que es impresionante, ¿no? Ya superan los 1.200 muertos. Y a su vez un liderazgo político muy cuestionado y muy contradictorio desde muchas perspectivas, desde muchas miradas. Así que me gustaría que nos ayudaras a entender un poquito este Brasil tan cerca y tan lejos a la vez. Bueno, la verdad que es un lindo desafío ponerse a pensar qué pasa hoy en Brasil. Y capaz que si me permitís una moña previa con el fútbol, vamos arriba. Te diría pensar un poco esta situación de Brasil en un contexto más global, ¿no? Vamos arriba. Nosotros estamos, como recién lo escuchaba a Nilia, viviendo una situación obviamente global muy, muy diferente a las que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Aunque parezca una obviedad, la situación de la pandemia a nivel global tiene impactos muy fuertes y una de las cosas que sobre las que está impactando es sobre el orden internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque hay discusiones sobre cuáles son las mejores estrategias de atacar la pandemia, que si la cuarentena tiene que ser obligatoria, que si la cuarentena tiene que haber medidas donde se dejan libertades ante los ciudadanos, se exhorta a los ciudadanos a hacer tal o cual cosa, y bueno, y el rol de organismos internacionales que tienen papeles burocráticos, políticos, y que señalan recomendaciones de lo mejor que hacer, ¿no? Entonces, en ese contexto hay gobiernos que han tenido actitudes diferentes, ¿no? Sí. Actitudes con distintas tónicas de qué es lo que hay que hacer. Y digamos que cuando uno piensa el gobierno brasileño, puede colocar el gobierno de Brasil en el contexto de un grupo de países con gobiernos con un cierto perfil. No puedo decir, en esta familia está Bolsonaro, pero también está Trump y también está Johnson en el Reino Unido, que han tenido posiciones de alguna forma más desafiantes o poniéndose más del lado de la importancia de salvar el mercado, de la importancia del mercado frente a los riesgos de salud pública que tiene la pandemia, bajo un criterio, te diría muchas veces, de discusión de lo científico como un buen criterio para tomar decisiones políticas, ¿no? O sea, son parte de esta retórica de estas nuevas derechas, nacionalistas, de alguna forma populistas, ¿no? Esta cosa de Bolsonaro caminando por Brasil, saludando a la gente, abrazándola, mostrándose como lo que es, ¿no? Bolsonaro, a diferencia de Trump o de Johnson, no es un personaje que venga de la élite. Bolsonaro es el hijo de un dentista del interior paulista, y actúa de alguna forma como lo que es, como un hombre representando un cierto sentido común, entre millones de comillas, del hombre común brasileño, que lo llega a declarar públicamente cosas como, hablando de esta pandemia como una gripeciña, ¿no? Como un resfriadín.
Entonces, cuando uno encuentra estas retóricas, lo tiene que entender en eso, ¿no? Como un líder populista de derecha, yo te diría de extrema derecha, con una fuerte prédica antiglobalización y por lo tanto anti todo lo que tiene que ver con la prédica de los organismos internacionales multilaterales. Ahí uno entiende esta crítica. A diferencia de la familia con la que se para, la de Johnson y la de Trump, digamos que Johnson y Trump, la realidad los golpea más rápido y ellos son más rápidos en su capacidad de reaccionar frente a la realidad que los golpea. Y de alguna forma Bolsonaro está en el medio de una crisis de gobierno, ahora un poco más calmada que en las últimas semanas, por este tipo de posiciones, ¿no? Con este preámbulo, Alejandro, nos metemos en Brasil. Exactamente, pero ponerlo de que este hombre no es un huérfano, sino que es parte de una familia un poco más grande. Es cierto, es muy oportuno el comentario que haces. No obstante, como buena familia, podés formar parte de una familia y aún así tener tus propias características, aunque lleves el mismo apellido, ¿no? Pero sin duda es el más díscolo de esta familia. Entre otras cosas porque, como te decía, estos líderes populistas que a nivel global son populistas, pero de alguna forma son parte de la élite. Y en este caso, este es un personaje político que nunca fue parte de la élite, que fue un político de medio pelo, del bajo clero del Congreso, del Parlamento brasileño, un diputado con poco perfil, con poca capacidad de acción, con poca acción política relevante en su trayectoria, que llegó en el ejército solamente a capitán, que fue destituido por un conjunto de acciones que se consideraron deshonrosas, como poner bombas en cuarteles para buscar aumentos salariales del estamento militar, y que, como te decía, no viene de una familia de alcurnia política ni de parte de la élite económica brasileña. Entonces, hay una columna preciosa que le recomiendo a quienes nos escuchan, que si no la leyeron, la lean alguna vez, de Eliane Brum, que es una brasileña periodista que escribe en medios brasileños y también en El País de Madrid, que es sobre la asunción de Bolsonaro, que es algo así como habla sobre el hombre común, ¿no? Y ahí les pinta un poco este personaje en esta clave. El hombre mediano usa, ¿no? La expresión, ¿no? Creo que el hombre mediano, sí. Yo no me acuerdo muy bien exactamente cuál es la expresión, pero por ahí van los tiros. O homem mediano assume o poder. Se o senhor me diz que dessa forma o título, eu acho que é bom. No humille. No. Usted sabe, Camino, que algún día cuando yo ponga mi restaurante de comida brasileña, usted va a ser un asiduo invitado. Acabas de explicar la razón del fracaso de ese restaurante, porque no me vas a sacar de ahí. Perdón, a menos que tenías pensado cobrarme. No, bajo ningún concepto, Camino. Además, la gente no sabe, pero Camino ya ha probado alimentos de estas manos y viceversa. Y he aprobado alimentos y lo seguiré haciendo. Eso sin lugar a dudas. Bueno, entonces en este contexto, perdón por la digresión natural, en este contexto es que uno puede meterse a ver la interna del gobierno brasileño, que viene pasando por distintos momentos de tensión. Y uno podría decir que en los últimos tiempos tuvo mayores tensiones y que en la última semana, en los últimos días, esas tensiones están un poquito más menos tensionadas, sin por ello dejar de ser tensas. Y ahí hay como muchos flancos y empezamos a armar nuestro pequeño capítulo de House of Cards Brasil, volumen 8, que es un poco qué está pasando. Claro. Y bueno, empezamos con el puzzle. Dale. ¿Cómo está Bolsonaro? Bueno, ¿cómo está Bolsonaro? Aislado o con cierto nivel de aislamiento. ¿Por qué? Porque gran parte de su gobierno ha empezado a tener tensiones con quienes antes se llevaba mejor, que no quiere decir que se llevaba absolutamente bien. ¿Dónde está la primera tensión que tiene Bolsonaro? Bueno, hoy uno de los flancos de tensión que tiene Jair Bolsonaro es su ministro de Salud, Mandetta, que es un ministro de Salud, que es un personaje, un actor político relevante, que forma parte de un partido que se llama el DEM, los Demócratas, que es el partido del presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, de Rodrigo Maia.
que a su vez es quien tiene la potestad institucional de abrir el juicio político contra Bolsonaro. Entonces, como ves, empezamos a tener un escenario complicadito desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de las relaciones políticas. Sí, déjame citar simplemente para ayudar al público al contexto. Hoy publica Infobae, el ministro de Sanidad, Luis Enrique Mandetta, se refirió a la actitud del presidente Jair Bolsonaro sobre las directrices dadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la pandemia y alertó de las contradicciones han provocado que el brasileño, dijo el ministro, ya no sepa a quién hacer caso. Esto lo dijo el propio ministro de la Salud, ¿no? Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Mandetta tiene una posición de avanzar, de tener posiciones sobre distanciamiento social, sobre distintas medidas para evitar los contagios, mientras Bolsonaro ha tenido una posición de no respetar esas acciones, incluso de fomentar esta idea de Brasil no puede parar, ¿no? De ahí que incluso hay manifestaciones pro Bolsonaro que han llevado a tomar las calles y a ocupar el espacio público en pleno momento de pandemia, ¿no? Lo ha hecho el presidente saliendo por las calles, hablando con la gente, también exponiendo a sus votantes. Hay un video de una maestra hablándole a Bolsonaro pidiéndole volver a trabajar, que Bolsonaro postea en las redes sociales, que después se transforma en pobre mujer en el ojo de un huracán mediático. Sí. Entonces, tiene esa tensión con el ministro, pero otros ministros que estaban cercanos al presidente Bolsonaro, como es el ex juez Sergio Moro, pero primero, antes que Moro, el propio Pablo Guedes, su ministro de Economía, empiezan a distanciarse de la posición de Bolsonaro y a hacer esa Mandetta. Se empiezan, para que se entrecortó, empiezan a distanciarse de Bolsonaro y a aliarse al ministro de Salud. O sea, empiezan a tomar distancia y abandonar de alguna forma la posición más negadora de la situación que tenía Bolsonaro. Acá quiero que te detengas porque necesito hacerte una pregunta de sentido común, de parada de ómnibus. Es decir, ¿y por qué es que hay alguna razón de carácter político que explique esta actitud negadora del presidente Bolsonaro? A ver, acá es donde empezamos a ver cuáles son los centros para comprender al bolsonarismo. Un comentario previo, te hablaba de Rodrigo Maya en la Cámara. De alguna forma la Cámara de Diputados y de Senadores cada vez es más contraria a Bolsonaro, cada vez le cuesta más a Bolsonaro avanzar en sus cosas, pero Bolsonaro tiene la capacidad de controlar un grupo de gente que le permite bloquear cualquier iniciativa contra él. Y ahí el corazón duro son los evangélicos. Hace, no me acuerdo, creo que 2 semanas, creo que el domingo anterior a los evangélicos en Brasil organizaron una jornada de ayuno y oración de apoyo al presidente y contra el COVID-19, ¿no? Así que imagínate. Mira. Para que se vayan haciendo un esquema. Entonces, ¿qué razones políticas hay? Bueno, Bolsonaro tiene como el Parlamento en contra, el Supremo Tribunal Federal, la Justicia empieza a bloquear a decisiones y acciones del presidente, el Parlamento empieza a apretar al presidente, por ejemplo, para que sancione, para que termine de firmar proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la distribución de ingresos a personas que están en la economía informal. O sea, empiezan a apretar al presidente con tener que decidir cosas. La justicia también a acercar de alguna forma las decisiones del presidente, y el presidente se va quedando en su núcleo familiar más cercano. Dejo aparte para el final de la conversación lo que me parece más jugoso, que es el papel de los militares en este juego. Bien, bien. Digo, para que antes que me lo digas, te digo, estoy dejando la frutilla o la sandía para poner arriba de la torta, depende de cómo lo vean, en este criterio para el final. Como te decía, la justicia, los partidos en el Parlamento, el gabinete que se le divide, y él de alguna forma queda recostado a un grupo, un núcleo, que es el núcleo más cercano a él, donde está la ministra de Derechos Humanos y de la Mujer, Damares, donde está el canciller Araujo, donde está el ministro de Educación y Cultura, que
protagonizó, como había hecho hace poco uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, una segunda crisis diplomática con China, sumándose a esta idea del discurso trumpiano que Trump usó sobre la idea del virus chino, ¿no? Uh-huh. Hace un tuit el ministro de Educación hablando todo con L, así como hablando del virus, ¿no? Sí, que la embajada china y el propio gobierno chino protestaran frente a las posiciones de un ministro de Estado. O sea, este núcleo que uno puede asociar a la figura del ex astrónomo advenido a filósofo y youtuber brasileño que vive en Estados Unidos y es uno de los ideólogos de la extrema derecha, Olavo de Carvalho, o sea, estos ministros y grupo político del entorno Bolsonaro con una visión más olavista, son los que le aguantan los trapos en términos futbolísticos a Bolsonaro, y explicarte que estos tipos son gente. Ustedes piensen que Olavo de Carvalho es alguien que hasta hace poco tenía planteos absolutamente negadores sobre la existencia de la pandemia en el mundo, y con una visión conspiracionista de cuáles eran los efectos en esto. Entonces Bolsonaro está arropado, digamos, con esa gente, y recibe el último embate de quienes de alguna forma lo estaban arropando, que es el sector militar. Ajá, y ahora entonces... Acá pasamos a la parte más jugosa, quizá, que es empezar a diseccionar lo que es la situación de la interna de Bolsonaro con los militares. La sandía arriba de la torta. La sandía arriba de la torta. ¿Cómo está ese mate, Camilo? Ese mate me está matando, perdón. Lo que pasa es que como no nos vemos, no podemos coordinar este tipo de momentos. ¿Viste la importancia de vernos, no? De venir al estudio, totalmente. Bueno, acá sobre los militares, yo tengo que reconocer que tenía una mirada de trazo grueso y que realmente tenía como una visión a priori que le faltaba fineza. Y vieron que los uruguayos por el mundo siempre ayudan, y siempre tenemos destacados uruguayos por distintos lugares. Uh-huh. En la Universidad de San Pablo tenemos una colega que es uruguaya, que es sanducera, Nastasia Barceló, que me ha pasado muchísimos datos, hemos discutido, empezamos a armar una especie de cronología de esta crisis paso a paso, y es que me ha pasado las lecturas para comprender, y me ha explicado mucho de la movida de la interna militar brasileña, y para mí era mucho más monolítica de lo que, o la veía mucho más homogénea de lo que veía desde Uruguay, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a descubrir cosas interesantes. ¿Y qué es eso? Primero es que los militares en el entorno de Bolsonaro son diferentes entre sí, piensan distinto, y no son todos la imagen que uno tiene. O sea, uno podría decir que casi por mitades los militares más importantes en el entorno del gobierno brasileño se dividen en apoyar a Bolsonaro o ser críticos con Bolsonaro, donde un poquito más de la mitad está del lado del apoyo a Bolsonaro. Pero un apoyo que de alguna forma lo comienza a tutelar. Y ahí emerge una figura militar, que es el actual ministro jefe de la Casa Civil, que es una especie de ministro de gobierno, de primer ministro del gobierno brasileño, que algunos han calificado como una especie de presidente operativo, del que realmente articula el gobierno, mueve la pelota y hace que funcione el gobierno, que es el general Braga Neto, un general activo. O sea, el gobierno de Bolsonaro es el gobierno con más militares en las distintas capas del gobierno, y esto muestra una cosa, es que, por ejemplo, el general Mourão, que es el vicepresidente, que ha aparecido muchas veces como, incluso en tapas de revista en Brasil en los últimos tiempos, con la idea de la solución Mourão, o sea, saquen a Bolsonaro y pongan a Mourão, sobre todo cuando se dio toda esta crisis de supuestamente Bolsonaro queriendo destituir al ministro de Salud en la pandemia, muestra que los militares tienen capacidad de presión, pero que los militares no son una cosa homogénea que orbita en torno al general Mourão, sino que hay distintas facciones de los militares adentro del gobierno, y que, como te decía, hay algunos militares que ven a Braga Neto, a este ministro jefe de la Casa Civil, como una figura mucho más equilibrada y mucho más deseada por ellos que el propio Mourão. Y de alguna forma esta división hace que los militares jueguen de una forma más amortiguada en relación a Bolsonaro. Y de alguna forma la tensión que hubo en estos días sobre la posibilidad de la destitución del ministro de Salud se haya diluido y haya discurrido de una forma mucho menos tensionada al final, por estas
porque de alguna forma el grupo militar no es una unidad sola, ¿no? Entonces, en este momento, el presidente tiene apoyos mucho más restringidos, pero a su vez los apoyos, la oposición no está coordinada. Y a todo esto, como última cosa que me parece relevante tener presente, es que como Brasil es un país federal, los estados y los municipios tienen políticas diferentes sobre el confinamiento. Tienen políticas diferentes sobre las medidas para tomar con la pandemia. Y aquí fuertemente los gobernadores se han posicionado en contra de la posición del gobierno federal y empiezan a tener alianzas de alguna forma o a constelar políticamente con los ministros, con las distintas áreas del gobierno. Y en este contexto emerge la figura de Lula, que de alguna forma caudilla a los gobernadores del Nordeste, que son mayoritariamente del PT, pero también otros ministros, otros gobernadores, como João Doria, que es el gobernador de San Pablo, que fue un apoyador de Bolsonaro en la campaña, se distancian de Bolsonaro y de alguna forma empieza a romperse un quiebre, un ordenamiento, un clivaje, uno podría decir en términos de la ciencia política, el clivaje que ordenaba entre anti-PT, apoyando al PT o estando anti del PT, ahora parece haber un nuevo clivaje que es anti-Bolsonaro, pro-Bolsonaro, porque en la oposición a las medidas de Bolsonaro con la pandemia no solamente está cayendo el PT, también están cayendo otros partidos de la centro-derecha y de la derecha brasileña. Y para terminar, dos preguntas cuya respuesta preferiría que fuera, y ya de paso anticipo las disculpas del caso, porque hago la pregunta y además pido que tan larga sea. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con Lula en este contexto? ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Qué hace o qué no hace? ¿Y qué piensa la ciudadanía? ¿Hay formas de medir a la opinión pública? ¿Qué tan identificada o qué tan lejos se encuentra de las acciones del presidente Bolsonaro? Bueno, como te decía, Lula ha tenido una fuerte crítica a Bolsonaro, una fuerte crítica a favor de medidas más restrictivas, de mayores cuidados hacia la salud pública y menos preocupadas por el mercado. Hay un discurso de Lula muy muy interesante donde dice acá lo que importa es la salud de los brasileños y después veremos cómo resolvemos el tema de la economía y donde coloca la importancia del Estado en esa discusión. Pero como te decía, tiene la capacidad Lula de articular a los gobernadores brasileños, sobre todo los de su partido, y empieza a encontrar aliados por fuera del PT. ¿No? Empieza a encontrar aliados, como te decía, o convergencia en el discurso con actores que son de la derecha brasileña también. O sea, empieza a emerger un corte político que tiene que ver con estar pro o anti-Bolsonaro, que de alguna forma empieza a hacer otro eje diferente a pro-PT, anti-PT. Hay que ver cómo esto se tramita políticamente en el Brasil en estos tiempos. Esa era tu primera pregunta. Y la segunda pregunta es qué pasa con la opinión pública. Exacto. Bueno, hay mediciones de Datafolia que muestran que los brasileños, que hay una porción de brasileños importante que quisiera tener mayores medidas más pro salud y menos pro mercado, pero cuando uno ve el núcleo de apoyo al presidente está más o menos entre un 20 y un 30% también. O sea, sigue habiendo un núcleo duro de bolsonaristas que apoyan las visiones que el presidente tiene o tienen cierta simpatía por el presidente, y hay una mirada general también mayoritaria de que no se ve con buenos ojos que el presidente en este contexto no continuará su mandato. Bien, yo no quiero ser muy taxativo, muy preciso con las cosas porque no tengo enfrente la encuesta y estoy contestando casi de memoria, ¿no? Y tengo miedo a equivocarme. Pero creo que sin equivocarme este es un poco el espíritu de lo que está ocurriendo en una situación, como te decía, de profunda inestabilidad. Solo para jugar y en todo caso para que anticipe un próximo encuentro. Si tomamos a lo que está haciendo el gobierno de Brasil y en particular su presidente en el marco de esta emergencia sanitaria y lo colocamos como en un extremo y, por decir algo, al presidente, a Argentina en general y a su presidente lo colocamos en otro extremo, ¿se podría decir que vos lo visualizás así, que Uruguay está en un punto más o menos equidistante? Mirá, yo te diría que eso es difícil de decirlo
de forma precisa, porque obviamente Uruguay está en el medio de Argentina y Brasil en términos de su posicionamiento y en términos geográficos, pero lo que te digo es, yo no te podría decir más cerca de qué estamos. Bien, perfecto. O sea, ¿por qué? Porque me parece que no es una cosa lineal. Clarísimo. Me parece que Uruguay ha tenido, y no solamente tiene que ver con medidas sociales, con medidas de salud pública. Por ejemplo, Brasil ha tenido medidas de atención a la población vulnerable que pueden ser vistas incluso de mayor calado de las que ha tenido el gobierno uruguayo para con la población vulnerable. Ajá. Acá también tiene que ver con cómo juegan los instrumentos de las políticas públicas para atender la emergencia y quién paga la crisis. Por eso te digo que me parece que ahí es donde hay que ponerle el asunto, ¿no? Entiendo. Estamos hablando de un gobierno uruguayo que tiene un discurso donde no se puede grabar a las grandes empresas porque son las que nos sacan de la crisis, la idea del Maya Oro, esta idea de los que empujan, que es bastante discutible, sobre todo cuando se rebate el argumento y dice, bueno, pero el Frente Amplio no grabó el capital. Bueno, pero la situación era absolutamente distinta en este momento, ¿no? Y uno tiene la construcción de un fondo COVID, recomiendo una muy buena nota que salió en Brecha de un querido colega, de Diego Hernández Nilsson, que hace el argumento, como el fondo COVID, al gravar los ingresos de los empleados públicos, lo que genera es un quiebre y un antagonismo entre lo público y lo privado en una discusión entre trabajadores y dueños de capital, ¿no? Entonces, me parece que hacer una discusión sobre si Uruguay se acerca más a Argentina o a Brasil sin tener en cuenta las herramientas que el Estado utiliza para atender la crisis, nos puede llevar a una falsa dicotomía entre más salud o más cuidado de la economía. Camilo, querido, muchas gracias por el tiempo y saludos a los tuyos, ¿sí? Pero, por favor, un saludo para toda la hinchada de Liverpool por allá. Camilo López, el doctor en Ciencia Política, investigador y docente, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.